marco de la Semana de Integración. Mi nombre es Lorena Enlace-Cuesta, yo soy licenciada en nutrición como profesión de base. Además estoy cumpliendo un doble rol porque soy subsecretaria académica, por lo tanto vamos a pensar todo este espacio y toda esta charla también en función de las asignaturas que ustedes cursan, que seguramente muchos de ustedes son estudiantes de primer año, por lo tanto van a estar cursando asignaturas como promoción de la salud crítica, educación para la salud, hábitat, ecología y salud y psicología, ¿verdad? Bien, bueno, la idea es tomar algunos de los conceptos y contenidos que se van a desarrollar a lo largo de esta charla, como de este conversatorio, para que ustedes puedan entrelazar y llevar algunas ideas para problematizar justamente con sus docentes en el aula. Algunas reflexiones, algunos aportes que quieran hacer no solo acá, sino también en cada una de las cursadas. Además, bueno, tengo el gusto de contarles que este espacio, digamos, en el marco de la Semana de Integración, lo pensamos como una jornada en conmemoración al Día Mundial de la Alimentación, que es el lunes próximo, el 16, y desde el Observatorio Alimentario Nutricional, del cual formamos parte con varios profesionales. Somos un equipo de 16 profesionales y digamos que incluyen diferentes campos disciplinares, que es un equipo, digamos, muy activo, muy diverso, que lo que hicimos justamente fue pensar, junto con Lorena Bullo, que es la coordinadora de Semana de Integración, pensar este conversatorio y con todo un equipo de profesionales y de docentes para que pudiéramos intercambiar a partir de este espacio algunos saberes y también experiencias. Desde el Observatorio, que es un programa de la Escuela Superior de Medicina, trabajamos articulando investigación, extensión y docencia. Por eso es que siempre decimos que esta Semana de Integración no solo ustedes se integran, es decir, no solo ustedes se integran contenidos y se integran como estudiantes de diversos años, sino que también se articulan las funciones básicas y sustantivas de la universidad, como les decía, investigación, docencia, extensión y también transferencia. Desde el espacio del observatorio, bueno, queremos agradecerle particularmente a Lucas Landívar, que hoy se encuentra acá, que también ha sido quien convocó a una de nuestras invitadas, que es Virginia Paricio, y también agradecerles y bueno, reconocer a dos integrantes más del observatorio que han trabajado mucho para este espacio, que son la doctora Fernanda Piccini y, bueno, y también un compañero de ustedes de un año superior, Pedro Reverena, que también se encuentra trabajando en el marco del observatorio en diferentes actividades y proyectos. Antes de dar inicio a esta actividad, queremos también recordar a una persona muy querida, una docente muy querida para nosotros, que probablemente estén en conocimiento, que falleció el día sábado, una profesora que ha acompañado diferentes procesos y diferentes espacios, de hecho probablemente a muchos de ustedes también, no solo en el ciclo inicial, sino también en actividades de campo, de extensión, que es la licenciada María Soledad Alves, que bueno, que la verdad que reconocemos y por eso quisimos mantener la Semana de Integración y generar las actividades, porque reconocemos en ella ese espíritu de lucha y esa capacidad de intercambiar saberes con los otros y esa posibilidad de aprender a través de ella cómo se puede llevar la universidad al barrio y cómo se puede construir con las personas de la comunidad diferentes saberes y experiencias. Así que queríamos reconocer todo el trabajo y bueno, que esté en cada uno de nosotros, por eso nos desafiamos también a que desde ese enfoque comunitario también podamos sembrar con la comunidad en cada uno de los espacios en los que nos encontremos. Me gustaría también presentar ahora a Lorena Bullo, coordinadora de esta Semana de Integración, que ha hecho un gran trabajo para que ustedes puedan estar hoy acá y también en cada una de las actividades. Así que bueno, le vamos a dar el lugar a Lore para que les cuente un poquito más de qué se trata esta semana. Gracias, Lore, por la presentación. Bueno, nuevamente darle la bienvenida a todos a esta Semana de Integración, que la temática que nos convoca en esta oportunidad es la de cuidados integrales, y hemos armado distintas actividades que nos van a mostrar las distintas maneras que tenemos de cuidarnos y de cuidar a los otros. La idea de la Semana de Integración tiene que ver con parar un poco las clases habituales y empezar a mirar qué es lo que pasa en nuestro entorno, en el territorio, en esta comunidad en la que vivimos,
qué es lo que se está haciendo, cuáles son las necesidades que surgen y en función de eso pensar acciones, ¿sí? Ese es el objetivo de la Semana de Integración, que ustedes como estudiantes puedan gestionar, planificar en función de lo que estamos viendo que sucede en el territorio y lo que presenta como necesidades las personas. Así que, bueno, darle la bienvenida una vez más, espero que puedan transitar esta semana y que la aprovechen, invitarlos a que sean partícipes también con presentaciones. Esta semana se han sumado muchas actividades que están conducidas por estudiantes, que nos van a estar contando qué están haciendo, ya sea en extensión, en investigación, en actividades de docencia. Bueno, invitarlos a que ustedes se entusiasmen y también sean como motores de actividades desde la Escuela de Medicina. Una cuestión administrativa, al final del conversatorio, cuando estén subiendo la escalerita y vuelvan a lo que es la planta baja, van a estar ahí compañeros docentes con unos QR donde ustedes van a escanear con el teléfono y a través de eso van a dar el presente, así hacemos rapidito y no demoramos, ¿sí? El que no está, se anota y se agrega, ¿sí? El que no se ha inscrito a este conversatorio por distintas circunstancias. Bueno, sin otra, digamos, aclaraciones, paso a presentar a la compañera Alejandra Rodríguez, que va a presentar a todos los oradores del día de hoy. Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy María Alejandra Rodríguez, soy tocoginecóloga y bueno, después hice un posgrado de Medicina Ayurveda que me cambió bastante la mirada, justamente en la alimentación. Y como representante también de REAC Latinoamérica, como nexo con la Escuela Superior de Medicina, REAC es un programa destinado a la investigación sobre la resistencia antimicrobiana, que es una problemática que seguramente y lamentablemente ustedes van a tener que lidiar con ella. Y le parece siempre importante, ¿no?, rescatar muchos valores ancestrales a REAC, sobre todo en la alimentación, sobre todo las medicinas ancestrales, sobre todo la cultura en el alimento, y como dice la Ayurveda también, alimento es todo lo que entra por los sentidos. Entonces, con ese sentido de cuidado integral, nos propuso a ver si para el 16 de octubre, que era el Día Mundial de la Alimentación, podríamos trabajar en ello. Y justamente estaba la Semana de Integración nuestra y a pesar de que lo hicimos un poquito adelantado, queremos también ser parte de esa celebración que va a ser REAC el día lunes. No solamente con estos conversatorios, sino también con talleres en donde vamos a poder volcar también todas las recetas de las abuelas, las recetas que conocemos latinoamericanas, las recetas que comemos en casa, esas recetas que como cuidado integral nos apapachaban, nos daban ánimo para momentos tristes, nos curan, el alimento es vida, ¿no? Y bueno, ¿qué explicar de cuidados integrales? Así que bueno, vamos a empezar este conversatorio y muy honrada de estar con todo este grupo y con todos ustedes. Entonces, les voy a presentar a la licenciada Sonia Naumann, que es licenciada en nutrición, es profesora en la carrera de nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, hizo una maestría en políticas públicas, dirige el CISPAN, que es el Centro de Investigaciones sobre Problemáticas Alimentarias Nutricionales, y lo que más me parece que es súper relevante es que promueve políticas públicas en alimentación sustentable, haciendo nexo entre gobierno nacional, local, academia, comunidades, ¿no? Esto de empoderar también a las comunidades y sé que Sonia lo hace. Y el honor también de estar con la doctora Virginia Aparicio, que es doctora en Ciencias Agrarias, es responsable del laboratorio INTA Balcarce y es investigadora del INTA y el CONICET. Así que, bueno, muy agradecida de usted. Bueno, buen día. ¿Cómo va? ¿Bien? Me voy a quedar acá sentada, pido disculpas. Yo soy en realidad más de las que andan caminando y bastante inquieta de cuerpo, pero tengo una presentación muy animada y entonces me es más fácil ir como presentando, conversando, ir haciendo el avance ahí a un ritmo lo más coordinado que me salga. Muy bien, entonces a mí me toca
conversar, contarles, compartir acerca de esta temática de la malnutrición infantil y entornos alimentarios. Quiero antes agradecer hoy de vuelta la oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio, esta semana de integración. Estuve conociendo a través de Lore todo el equipo del observatorio, tienen un equipo de profesionales increíble en su casa de estudios, así que ojalá puedan ya desde primer año poder visualizar esto como un gran valor y un espacio de formación, de consulta, de apoyo, de contención, de guía desde los inicios, ¿no? Tienen una gran currícula también con una mirada muy interdisciplinaria y bueno, estoy muy contenta, muy inspirada por esta presencia acá en la ciudad de Mar del Plata junto a ustedes. Así que bueno, también agradecerles la posibilidad de poder estar acá y compartir estos contenidos hoy. Voy a hacer un recorrido que tiene quizás otra mirada de lo que a veces pensamos de cuando vamos a hablar sobre nutrición infantil. Creemos que vamos a estar hablando acerca de algunos parámetros más antropométricos o bioquímicos, o ciertos nutrientes y demás. Y voy a ir como a romper un poco este camino, quizás más convencional, dentro de lo que es la mirada biologicista. Y me interesa hacer primero un recorrido más macro y conceptual y luego hacer foco en una política pública que regula nuestros entornos de vida, ¿sí? Que es la ley por alimentación, la ley de promoción de alimentación saludable, más conocida como ley de etiquetado. ¿La conocen? ¿Sí? Bueno, entonces vamos con eso. Algunos contenidos los voy a pasar más rápido, entendiendo que está Virginia y que está Nale, y que van a retomar, recuperar y profundizar algunos conceptos, ¿sí? Como lo hago siempre, en primer lugar declaro mis conflictos de intereses económicos, entonces declaro no haber tenido o tener actualmente a nivel personal o institucional relación laboral, financiera y o económica con empresas cuya actividad principal, real y o percibida sea la producción, distribución, comercialización, patrocinio y o publicidad de productos de tabaco, alimentos, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas y productos farmacéuticos o nutraterápicos. Mis ámbitos laborales, como comentaba Ale hace un ratito, trabajo en la Universidad de Buenos Aires, por lo tanto vivo de mi sueldo como docente y como investigadora y también dando apoyo para algunas consultorías que van surgiendo. Brevemente, el CISPAN es un centro de investigación sobre problemáticas alimentarias nutricionales. Funciona en la Escuela de Nutrición de la UBA, pero depende de la Facultad de Medicina de la UBA. Y en el centro de investigación, por supuesto, lo que proponemos e impulsamos es investigar en el campo de la alimentación y de la nutrición, pero también llevar adelante proyectos de extensión, de capacitación y de asesoría cuando así se requiera. Muy bien, vamos a empezar con esta imagen, que ustedes posiblemente estén al tanto de cuáles son nuestras principales causas de enfermedad y de muerte a nivel global en el mundo y también a nivel regional y en Argentina, ¿no? Sabemos que 3 de cada 4 personas hoy enfermamos y morimos debido a enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer. Esto es un número muy elevado y en Argentina, a través de la última encuesta nacional de factores de riesgo, sabemos que estamos en línea con las estadísticas del resto del mundo. Y acá, entre las causas, tabaco, alcohol, sedentarismo, la gran estrella es la alimentación. Entonces, 1 de cada 5 muertes a nivel global
son atribuibles a una alimentación inadecuada. Esto es publicado en Lancet, que es una revista científica de referencia. Y entonces, a partir de esto, quiero contarles y presentarles, por si no lo conocen, a Barry Popkin. Él es economista de formación de base, pero luego ha hecho una gran carrera en lo que es la epidemiología nutricional. Él es norteamericano y es probablemente el investigador más citado en el mundo actualmente en el campo de la epidemiología nutricional, y hace unos varios años su foco está puesto en políticas públicas y ha dado un gran apoyo, y no solo técnico, sino también impulsando financiamientos para lo que son las políticas regulatorias en el campo alimentario nutricional de nuestra región en América Latina. Ejemplo, etiquetado. Él acuñó este concepto de transición nutricional, que es un gran concepto que en definitiva, o sea, en resumen, lo que refiere es el cambio en los patrones alimentarios y en los patrones de actividad física a medida que la industrialización fue avanzando, ¿no?, a lo largo de la historia. Y en esta misma línea, otro gran referente de nuestra región, brasilero, Carlos Monteiro, en el 2009, empieza a través de sus investigaciones y su equipo, él trabaja en la Universidad de Sao Paulo, contemporáneo, ambos son contemporáneos, empiezan a tener como grandes conflictos a partir de sus estudios. Dicen, no podemos seguir hablando de alimentos, no podemos seguir hablando de nutrientes para poder explicar esta situación epidemiológica nutricional de lo que es las enfermedades crónicas no transmisibles. Acá hay algo más, ¿qué será? Y así llegan al concepto del nivel de procesamiento de los alimentos. Entonces, a partir de estos avances es que Monteiro y su equipo proponen la clasificación NOVA de los alimentos a partir de 4 principales grupos: los alimentos naturales, los alimentos o los ingredientes no procesados, los alimentos procesados y los alimentos o productos ultraprocesados. O, según algunos antropólogos, Claude Fischler, habla acerca de OCNI, que es objetos comestibles no identificados. Vieron que muchas veces comemos algo que empezamos a mirar el listado y hay unos nombres estrambóticos que en definitiva no sabemos ni lo que estamos comiendo. Entonces aparece esta clasificación, esto es traído de la Guía Alimentaria Uruguaya, un poco llevado a la mesa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un tomate fresco en su versión natural y en su versión procesada, que puede ser un procesamiento casero, ¿no?, como de cuchillas, de triturado, con algún agregado de un ingrediente, una salsa de tomate. Y luego sí, ya producto ultraprocesado, un aderezo, sabor tomate, no sabemos si contiene tomate o no, y qué tipo de tomate y qué calidad de tomate en caso de que lo contenga, y un listado muy largo de diversos ingredientes, desde colorantes, saborizantes, estabilizantes y todos los antes que ustedes pueden chequear en los listados. Acá nuestra guía alimentaria para la población argentina, ya hace muchos años no tenemos pirámides, sino que tenemos este círculo para trabajar, para realizar educación alimentaria propia y junto a comunidades, ¿no? Esta es nuestra gráfica para el país. Y fíjense qué pasa con la venta minorista de los productos ultraprocesados. Esto es un estudio de la OPS 2019 publicado en 7 países de Latinoamérica, ¿no? Hablando de transición nutricional, de dónde veníamos y de dónde estamos y para dónde vamos. Fíjense cómo esta curva asciende sostenidamente año tras año desde el 2009 hasta el 2019. Y fíjense qué pasa con las fórmulas infantiles. Nuestro primer alimento, pensando también en soberanía alimentaria, ¿cuál es nuestro primer alimento por excelencia? La leche humana, alimentos soberanos si los hay.
cómo va desplazando la industria esta práctica de la lactancia a partir de la estratégica comercialización de estos productos, ¿no? Necesitando en muchos casos, por supuesto, estos productos para poder atender situaciones particulares, pero de una manera masiva que ha sido a desmedro de la salud pública, ¿no? Y hay mucho estudio, mucha evidencia que habla sobre esto. Entonces acá nuevamente ventas de fórmulas infantiles desde el año 2005 al 2019, cada línea refleja distintos tipos de fórmulas, las estándar, de crecimiento, de desarrollo y especiales. Cualquier línea de estas fórmulas, la tendencia es igual que un producto ultraprocesado. Las fórmulas infantiles, de hecho, se las considera un producto ultraprocesado, exento de nuestra ley actualmente. Después, en todo caso, les cuento un poco acerca de algunas organizaciones que estamos trabajando para regular las fórmulas, pero actualmente no forman parte de nuestra ley de etiquetado. Si hablamos acerca de todo este nivel de procesamiento y estos científicos, investigadores que van acuñando estos términos basados en evidencia, libres de conflictos de intereses, vemos el comportamiento en el mercado, vemos cómo es la tendencia del consumo masivo a nivel global, regional y en nuestro país. Necesariamente, cuando hablamos de alimentación, de nutrición, de procesos de salud, enfermedad y atención, necesitamos llegar a las cadenas productivas, ¿no? Y cuando hablamos de cadenas productivas o de sistemas alimentarios, sabemos que es una agrupación de diversas actividades que van desde la producción hasta la distribución, la comercialización, el procesamiento, el almacenamiento, el consumo. Y todo esto en un entorno que acá en la imagen, bueno, lo que se propone cada vez más y necesariamente tiene que ser regulado. ¿Por quién? Por el Estado. Y nosotros como sociedad somos agentes de monitoreo extremadamente poderosos. ¿Para qué? Para hacer cumplir nuestros derechos, ¿no? Entonces, los sistemas alimentarios, esto es otra gran publicación que ha marcado o ha aportado una evidencia sustancial, son responsables de 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero generados por el hombre. Y esto nos lleva a otro gran concepto que nos atraviesa como colectivo profesional y ustedes como médicos y médicas. Es buenísimo que ya desde el principio vayan pudiendo mapear toda esta complejidad alimentaria, ¿no?, que condicionan los procesos de salud, enfermedad de nuestras comunidades y de nuestros territorios. Surge el concepto de la sindemia global. Acá está otro gran referente australiano, Boyd Swinburne, con su equipo, proponen la sindemia global, que es la fusión de 3 grandes pandemias. Por un lado, la malnutrición por exceso, la malnutrición por déficit y la pandemia o la crisis climática. Entonces veníamos como trabajando separadamente estos fenómenos que se pronunciaban globalmente cada vez más y más y más, hasta que de pronto empezamos a ver muchas relaciones y de repente dijimos, no, esto todo tiene que ver con todo se autogeneran, se autoproducen y profundizan, y así avanzando en este análisis, bueno, surge este gran concepto de sindemia global. Esto nos lleva a seguir relacionando grandes conceptos. Acá voy a avanzar porque entiendo que Virginia y Ale van a profundizar estas temáticas. Atentan ni más ni menos nuestra seguridad alimentaria, nuestra soberanía alimentaria, en definitiva, el derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la información. Fíjense
En nuestra región, en Sudamérica, desde el año 2014 al 2000, la inseguridad en nuestra región aumentó, creció un 220%. Esto es una publicación acá de Panorama, una publicación referente para nuestro campo. Fíjense, malnutrición por exceso, en los últimos 40 años en nuestra región ha duplicado. Y fíjense, Argentina, ranqueamos muy alto en lo que es la venta de productos ultraprocesados. A nivel regional, publicación del año 2019, Argentina ocupa el puesto número 3 en venta minorista de productos ultraprocesados y el puesto número 14 a nivel mundial. Aquí hay un trabajo muy hermoso, muy interesante, muy riguroso, me sale todos estos atributos, de una colega, María Elisa Zapata y equipo de un centro de investigación de nutrición infantil, que puso en fotos, en imágenes, el patrón alimentario de nuestro país. Entonces, fíjense cómo esto va también, esta transición nutricional, cómo desde lo natural vamos avanzando a lo procesado y a lo ultraprocesado cada vez más y más. Fíjense, por sobre todo, las bebidas azucaradas, cómo han duplicado. Esto, la primera imagen es de la década del 90 y la segunda de la década del 2010, digamos. Si agregáramos, hiciéramos un nuevo corte y una nueva foto, esto estaría aún más agudizado. Digamos, las tendencias y las curvas así lo dicen. Y acá, dentro de los productos ultraprocesados, ¿cuáles son los que más consumimos en Argentina? Las galletitas dulces, en primer lugar, las bebidas azucaradas, luego las golosinas, específicamente caramelos, yogures de grupo de lácteos. Alimentación saludable, nos preguntamos, según últimas encuestas nacionales, de lo que es la recomendación de 5 porciones por día de frutas y de verduras, en promedio en Argentina el consumo es de 2 porciones. En promedio, es decir que hay muchísima población que no consume ni una verdura ni una fruta por día. Ahora vamos a ir a costos económicos. El sodio, la gran fuente de consumo de sodio, recordemos las enfermedades cardiovasculares, primer causa de enfermedad y de muerte en Argentina, y gran factor de riesgo ahí es el consumo de sodio. No proviene del agregado de sal que le hacemos a nuestro plato, le metemos a los fideos en la olla, sino de los productos ultraprocesados, ¿no? De este sodio invisible, del cual no sabemos ni qué estamos consumiendo, que si quizás tuviéramos más información clara, sencilla, libre de conflictos de intereses, nos daría la base para poder decidir si queremos consumir o no. Después otra discusión, el tema de cuán libres somos en cuanto al consumo alimentario, pero es otra conferencia. Y luego, publicidad, ¿no? Otro gran tema, enorme tema, donde no hay regulación en nuestro país, pero tampoco lo hay, estoy hablando de publicidad digital, perdón, porque otra publicidad en lo que es medios masivos, en vía pública o en televisión, ahí sí tenemos algunas regulaciones, pero cada vez más sabemos que la publicidad que llega a nuestros celulares, que llega a nuestras tablets, a nuestras computadoras, en este entorno digital no hay regulación vigente. Y esto, ahora tenemos nuestra ley de promoción de alimentación saludable, está incluido en la ley y es un gran desafío su implementación. Entonces acá muchísima evidencia que nos habla acerca del gran impacto que tiene el marketing en general y el digital en particular en lo que es el moldeo, la construcción de nuestros patrones alimentarios. ¿Y qué pasa con la información que recibimos? Antes de la ley teníamos este etiquetado, ¿no? El GDA. Y la verdad es que no se entendía nada. De hecho, en nuestras encuestas, la información que nos brindaron y que fueron la gran justificación del proyecto de ley, nos decían que menos del 15% de la población en Argentina comprendía efectivamente el etiquetado nutricional. No podemos
hablar sobre la situación alimentaria, nutricional, sobre los procesos de salud y enfermedad de las personas y de las poblaciones, sin hablar de cuál es la situación de pobreza y de indigencia. Y en nuestro país, esto es INDEC, último semestre 2023, registramos un 40% de pobreza en nuestro país. ¿Y qué pasa con la población de niños, niñas y adolescentes menores de 17 años? Por supuesto, ellos como población vulnerable se encuentran en una situación aún más crítica. Casi 6 de cada 10 menores de 17 años en nuestro país se encuentran en situación de pobreza o de indigencia. ¿Qué pasa con la situación de malnutrición? ¿No? Acá en menores de 5 años ya vemos que alrededor del 8% registra baja talla, estos son datos nacionales, y alrededor del 14% en menores de 5 años, recordemos las cifras de la venta de fórmulas infantiles y lo que es alimentos, de los diseños de productos dirigidos a esta población, que en realidad se venden a cuidadores adultos, ya hay un registro de alrededor de un 14% de malnutrición por exceso, sobrepeso y obesidad. Y entre 5 y 17 años esto se pronuncia, donde 4 de cada 10 niños y niñas de 5 a 17 años registran en nuestro país sobrepeso y obesidad. Según últimas encuestas, alrededor de 4 de cada 10 lactantes presentan lactancia materna exclusiva, sin agua, sin infusiones, sin otros alimentos, exclusivamente leche humana, al 6º mes de vida, siendo las metas, según la OMS, para el 2025 el 50% al menos, y para el 2030 el 70%. Bueno, ya hoy sabemos que no vamos a poder, como país, poder cumplir, digamos, con esta meta. Acá nuevamente desplazamiento de alimentos naturales por la presencia de productos ultraprocesados y estos procesos de vertiginosa industrialización. ¿Qué hacer? ¿Por dónde seguir? ¿Cómo frente a toda esta situación describimos un entorno y cómo transformamos, ¿no?, en versiones más saludables? Y esto es un gran desafío. E imagínense todo este recorrido donde hablamos de salud, hablamos de enfermedad, hablamos de industria, hablamos de producción, de distribución, de almacenamiento. Exige un trabajo articulado entre diversos sectores, entre diversas disciplinas. Esto no es problemática de una única cartera, ¿no? Entonces, celebro que ustedes en este primer año de carrera puedan tener ya acercamiento a estas temáticas y a estas reflexiones. El entorno saludable es básicamente los espacios que habitamos en nuestra vida cotidiana. Estos son nuestros entornos. Esta universidad es un entorno que, por una política que tenemos en Argentina, Estrategia Nacional de Entornos Saludables, identifica a las universidades como un entorno priorizado. Las escuelas, otro gran entorno desafiante, muy desafiante. Nuestros lugares de trabajo, otro gran entorno también identificado por políticas públicas. Y esto, a través del recorrido que estuvimos compartiendo, se enmarca también, muy interesante, en lo que es el abordaje de una salud, ¿no? Como entendiendo por una salud a aquella salud que es codependiente entre lo que es el humano, el mundo animal y el mundo ambiental o el planeta, digamos. Uno de estos componentes que esté siendo amenazado, amenaza al resto. Esto es un castillo de naipes. Se cae una carta del castillo, se derrumba. No podemos creernos separados de un sistema integral que funciona de una manera holística, y ahí ya Ale les va a ir profundizando más sobre esto. Entornos alimentarios. Entonces, dentro de lo que es entornos saludables, se hace lupa en lo que es qué pasa con el entorno alimentario. Y hay muchísimos modelos para poder analizar, estudiar, monitorear, diseñar políticas, intervenciones.
Y acá algunos ejemplos de políticas para moldear entornos. La ley de promoción de alimentación saludable o la ley de etiquetado frontal es una política que ya la conocemos. Chile fue el primer país en nuestra región que implementó la ley de etiquetado frontal, y ya son varios países en nuestra región, está México, Uruguay, Perú, bueno, Argentina, y vienen varios más. De hecho, Latinoamérica en el mundo es una región pionera y modelo para otros países y regiones del mundo en materia de regulación de etiquetado. Esta ley que tenemos nosotros es una ley que ha incorporado la mejor evidencia, libre de conflictos de intereses, exigente y protectora de nuestros derechos de salud y de alimentación y de información. Otra política pública muy poderosa para poder construir entornos más saludables es el impuesto a las bebidas azucaradas. Así como se han implementado impuestos al tabaco en nuestro país, y es una política exitosísima, donde a partir del momento que se implementó este impuesto, el consumo de tabaco ha disminuido, se han regulado las publicidades, es un paquete de medidas regulatorias. Entonces, estas políticas en Argentina no la tenemos aún. Ojalá podamos, como sociedad, instalar esta demanda en agenda, primero social, luego sabemos, esto crece a agenda política, pero tenemos que primero informarnos y saber que esto es posible y que hay países que ya lo tienen y que funcionan muy bien y que estos impuestos se redireccionan luego a una mejor asistencia a la salud de las personas, ¿no? Y materia de regulación de publicidad masiva y digital es un gran vacío y desafío todavía. Acá algunos marcos, esta presentación se las puedo dejar, entonces avanzo y acá tienen los links para poder conocer más acerca de esto. Y vamos a lo que es nuestra ley de etiquetado, de promoción de alimentación saludable. Acá un breve recorrido de cómo fue avanzando el proyecto de la ley por nuestras cámaras, primero por el Senado, obteniendo la media sanción en plena pandemia. Esto fue muy interesante. El proyecto de ley es una combinación, una conjunción de muchísimos proyectos de ley, y la gran fortaleza es que este proyecto de ley no respondía a una fuerza política en particular. Y esto es muy importante porque trasciende los intereses políticos partidarios y hace que un proyecto de este tipo cobre una fuerza muy poderosa, valga la redundancia, y así entonces con este recorrido hemos conseguido en Argentina nuestra ley, que finalmente en marzo del 2022 se reglamenta. Aquí las organizaciones de la sociedad civil, la militancia, las redes no solamente territoriales e interpersonales, sino también las redes virtuales, porque recuerden, en pandemia esto, si bien tiene como 10 años de recorrido, fue en pandemia donde esto se consolidó fuertemente en lo que es materia de agenda social. Se han hecho muchísimas intervenciones, iniciativas, campañas, para finalmente entonces en marzo de 2022 contar con nuestra reglamentación. El Ministerio de Salud, acá hay algunas campañas masivas que se las dejo para que las puedan mirar, están digamos, disponibles y pueden explicar un poco más acerca de nuestra ley. ¿Y qué son en definitiva estos sellos, ¿no? Estos sellos advierten, no prohíben, cuando advierten, informan acerca del exceso de nutrientes críticos. ¿Cuáles son estos nutrientes críticos? Azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales, y también advierten sobre el exceso de calorías, y específicamente para lo que es población, niños, niñas y adolescentes, la presencia de cafeína y de edulcorantes. Estos son los nutrientes críticos, todos ellos son nutrientes que impulsan, digamos, son grandes
tan fuertemente asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles que presentábamos al principio. Entonces estos sellos informan de manera clara, sencilla, salimos de este cuadro como presentaba al principio, donde tan solo el 15% entendía, se hicieron muchos estudios, sabemos que los sellos, hasta la población infantil rápidamente entiende que hay un sello negro, algo no está bien, entonces hicieron investigaciones y este fue el sello elegido para nuestra población. Y todos estos sellos se basan en un sistema de perfil de nutrientes, y acá hay todo un cuerpo técnico de contenido técnico muy exhaustivo. Este sistema, hay distintos sistemas de perfiles de nutrientes y este es muy delicado, porque en definitiva, ¿quién dice que esto está en exceso o no? ¿Cómo se determina esto? Y esto, imagínense, fue una batalla campal, definir este punto de corte, ¿no? Argentina adopta el sistema de perfil de nutrientes de la OPS, de la OMS, y bueno, y este sistema básicamente se respalda en muchas investigaciones y evidencias que hablan sobre la asociación directa de estos nutrientes con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Y como les decía, es recomendación de la OPS y de la OMS. Así que tenemos en Argentina una ley de las más robustas, es una ley considerada de excelencia y nos toca a nosotros como sociedad conocerla, estudiarla y como agentes de salud mucho más todavía para poder compartir, informar, sensibilizar y, por sobre todo y lo más importante, defender. Es una ley integral y le decimos que es una ley integral porque a partir de estas etiquetas, que es como la columna vertebral de la ley, se regulan las compras públicas, es decir, el Estado no puede comprar ningún producto, ninguna bebida que contenga al menos un octógono o una leyenda que ingrese a los establecimientos educativos en todo nuestro país. Y esto es una revolución. Imagínense que en las escuelas ya no pueden, va a estar prohibido a partir de noviembre de ahora, del 2023, donde se implementa de manera plena nuestra ley, ingresar ningún jugo, ningún alfajor, ninguna magdalena, digamos, nada que contenga al menos uno de estos octógonos o leyendas. Esto, de vuelta, nos toca a nosotros poder ser monitores y hacer defensa de nuestra ley para que esto no suceda. Cuando hablamos de establecimientos educativos, hablamos de nivel inicial, primario, secundario, gestión pública y privada, ¿sí? Luego hay todo un apartado que tiene que ver con la regulación de promoción y patrocinio y publicidades, al igual que, como les comentaba hace un rato, de tabaco, tampoco podemos ver promocionarse en la tele o en los celulares cuando nos lleguen publicidades, bebidas azucaradas, sin la presencia de los octógonos. Si no está esto informado, advertido a nosotros como consumidores, esto sería una violación de la ley. ¿Sucede esto? ¿Se está violando la ley actualmente? Sí. Sí. ¿También se cumple? Sí. Está pasando de todo, ¿no? Es un momento, y esto de vuelta, ¿no? Vuelvo a llamar a la acción y al estudio de esta ley como colectivo que somos como agentes de salud. También la ley lo que propone es la formación y la educación alimentaria y nutricional destinada, dirigida fundamentalmente a docentes. Estos son los sellos por ley y las leyendas. Acá esto es un ejemplo de publicidad, cómo se tiene que ver cuando un producto de estas características se publicita. Entonces se publicita acoplado, acompañado con estos sellos. Acá están los microsellos, entonces cuando veamos estos sellitos con un número que puede ir del 1, del 2, 3, 4, lo que está hablando es que en este caso estos bocaditos
tan altos en azúcar, en caloría, en grasa total y en grasas saturadas. Acá otros ejemplos de productos que están siendo publicitados con los sellos al frente. Sabemos y vemos también productos publicitados con los sellos partidos al medio, donde ya la información no circula de manera clara. Y esto hay que denunciar. Y hay canales de denuncia oficiales y también canales organizados a partir de distintas organizaciones que han facilitado nuestro aporte, ¿no? como monitores de nuestra propia ley. Dentro de lo que es publicidad, todos los que son los dibujitos, como no se llaman dibujitos, los personajes, como está acá el tigre, Tony, no me sé el nombre del señor de la peluca roja, ahí está. No va más, ¿no? Por ley no pueden figurar más estos personajes, tampoco actores no me sale tampoco regalitos que te dan, tampoco se pueden asociar. Todos los ganchos publicitarios por ley está prohibido, ¿no? Acá hay mucha información acerca del desafío del marketing digital, porque si bien nuestra ley incorpora un artículo respecto de marketing digital, poder regular estos entornos es sumamente complicado. Entonces ahora se están llevando adelante muchas investigaciones que son muy difíciles para poder dar cuenta de estas violaciones y de cómo proteger estos entornos. Acá algunos materiales que les quiero acercar para poder trabajar entornos junto a familias, junto a sus territorios. Hay herramientas y actividades muy concretas. Hay recetas, que estamos acá con también el diseño de recetas sanas. Acá les quiero dejar los canales para poder hacer nuestras denuncias como ciudadanos, como equipos de trabajo. Acá está el oficial, digamos, por defensa del consumidor. Y acá hay una iniciativa por 6 organizaciones de la sociedad civil, FIC, ANAR, FAGRAN, entre otras, que han elaborado toda una plataforma para poder vehiculizar cuando somos testigos de incumplimientos estas denuncias. Por último, dejarles esta frase, que son 2 frases que me gustan mucho. Los alimentos, con todo lo que estuvimos recorriendo juntos, los alimentos entonces son la palanca más potente para poder optimizar la salud humana y la sostenibilidad medioambiental en la tierra. Y por último, la transformación a dietas saludables para lo que es 2050 va a requerir cambios que son sustanciales en nuestra alimentación diaria, ¿no? El consumo mundial de frutas, vegetales, nueces, semillas y legumbres deberá duplicarse. Y el consumo de alimentos como la carne roja y el azúcar deberá reducirse en más del 50%. Entonces, una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal confiere una buena salud y beneficios ambientales. Y acá, por supuesto, la gran pregunta es el cómo producimos todo esto, ¿no? Y acá cedo la palabra a Virginia y a Ale para que nos sigan compartiendo sus experiencias. Bueno, muchas gracias. Quedo disponible, ¿sí? Para lo que necesiten. La presentación la dejo también y preguntas, lo que sea. Gracias. Buenas tardes, buen día a todos. Qué lindo ver tantos médicos jóvenes, futuros médicos jóvenes. Bueno, yo soy Virginia. ¿Me escuchan todos? Porque suelo hablar bajo. ¿Los demás atrás escuchan? ¿Nadie? Más alto, ahí. Listo. Bueno, mi nombre es Virginia Aparicio, yo soy investigadora de INTA e investigadora de CONICET y agrónoma. Digamos que bastante ajena a su presentación, pero que engancha bastante bien con la de mi colega anterior, porque nos dedicamos a ver cómo se producen esos alimentos de los que estuvo ya hablando.
En primer término, quiero ubicarlos un poco, y por supuesto que me pueden preguntar lo que quieran, pero quería ubicarlos un poco en los recursos naturales, ¿no es cierto? Argentina es un país muy grande. Este es la superposición de la superficie del territorio nacional en el mapa de Europa, para que ustedes se den cuenta que muchas veces referenciamos con ese continente, pero tenemos una superficie muy, muy grande, ¿no? Que abarca varios de esos países. Pero por otro lado, somos una comunidad muy, muy chica. El último censo habla de 47.327.407 individuos. La mayoría de nosotros vivimos en las ciudades. Hay una población muy pequeña, 9%, que es población rural. Por otro lado, desde el punto de vista ambiental, contamos con climas excepcionales que han podido desarrollar suelos también excepcionales para la producción agropecuaria. Nosotros contamos con una serie de suelos, un orden de suelos muy particular, molisoles, de los cuales hay solo 4 lugares en el mundo. Son muy ricos en muchas propiedades para la producción agropecuaria. Esto también viene del Censo Nacional. Ustedes pueden ver que hay 250.000 explotaciones agropecuarias aproximadamente. Solo el 2% produce de alguna manera amigable con ese ambiente que no es mérito más que de la naturaleza, ¿no? Son producciones orgánicas, agroecológicas o biodinámicas, pero una proporción muy pequeña. Y bueno, esto tiene que ver con quienes habitan el territorio rural. 21% son mujeres, 11% son población menor de 40 años. Quiere decir que nuestra población rural además está envejeciendo. Bueno, ¿qué tecnologías aplicamos en ese contexto productivo? Por un lado, algo que se llama siembra directa. Tenemos una amplia adopción de un sistema que significa plantar directamente o sembrar directamente sobre el suelo, sin ningún tipo de laboreo. En este cuadrito ustedes pueden ver que Argentina lidera con alrededor de 85% de su superficie cultivable la siembra directa. Brasil tiene un poco menos, Estados Unidos un poco menos todavía, y Europa prácticamente no ha adoptado ese sistema. Asociado a la siembra directa vienen cultivos genéticamente modificados. Nosotros plantamos mucha soja, algo de maíz y algodón, que son genéticamente modificados, resistentes o tolerantes a plaguicidas. Entonces, el mercado nacional de plaguicidas es muy importante, ¿no es cierto? El 62% de los productos son a base de glifosato, en un contexto de 87% de productos que son herbicidas para el control de las malezas, que no se pueden controlar por sistemas mecánicos, porque, como les dije, estamos con una amplia superficie en siembra directa. Y en este artículo se nos menciona como el tercer país que más plaguicidas utiliza en el mundo, luego de China y de Estados Unidos. En este mapa, que es del 2017, ustedes pueden ver que también ocupamos el tercer lugar en el mundo plantando o cultivando especies genéticamente modificadas. Entonces, como para tener una síntesis de esto, nosotros tenemos una producción agropecuaria muy basada en la siembra directa, en los cultivos genéticamente modificados, y por lo tanto utilizamos mucho plaguicida. Esos plaguicidas, desde el punto de vista de la salud, generan algunos riesgos, ¿no? Bueno, yo como ingeniera agrónoma trabajo específicamente en el área de suelos. Es muy ajeno a ustedes, el suelo se pisa acá, pero en realidad para mí es el cúmulo de muchas más cosas, de muchas más funciones que tienen que ver con nuestro equilibrio en el ecosistema. Entonces, ese suelo
que puede recibir aplicaciones eventuales de plaguicidas, tiene mucha capacidad para degradarlos, para hacerlos desaparecer, ¿no? Eso si está cumpliendo todas sus funciones, si está equilibrado, si está con todas las especies que habitan, es el medio o la matriz biodiversa, el suelo. Cuando ese suelo está de alguna manera degradado y realizamos aplicaciones, ya es más difícil que desaparezcan o degraden los plaguicidas. Pero ahora nos encontramos en una situación más extrema, que es una frecuente aplicación por el modo de producir, con un suelo degradado en muchos sistemas, en muchas zonas del territorio nacional, y a eso define la FAO como contaminación del suelo. Los estoy tapando a todos los de acá adelante. Bueno, si pensamos en una aplicación de un plaguicida para controlar las plagas de un cultivo, y que las estamos haciendo según la visión agronómica de manera correcta, ese plaguicida va a parar al cultivo y al suelo en particular. Ese suelo puede producirse dos fenómenos de degradación. La degradación por erosión eólica, es ese polvo que ustedes ven volando los días de viento, y más hacia el oeste de nuestro país es más habitual. O la erosión hídrica, la fotito que ven abajo es un lote con siembra directa que tiene como pequeños arroyitos que nosotros reconocemos como cárcavas que van decapitando ese suelo. Por otro lado, todo lo que anda dando vuelta en el aire puede con las precipitaciones caer en cualquier otro sitio. Ustedes tal vez hayan escuchado que en el agua de lluvia hay plaguicidas, y una de las razones es esta, que vuela con el suelo y cae. Lo que se erosiona en forma hídrica termina en los cursos de agua superficial. En la provincia de Buenos Aires hay pocas comunidades que utilizan el agua superficial para consumo, pero las hay. O en el agua subterránea. Algo de lo de la pulverización queda como microgotas en el aire y puede moverse a través de distintas corrientes de aire, que vuelve a caer con la lluvia. Una parte de la aplicación termina en el cultivo, ese cultivo termina siendo el grano que sirve de alimento al humano, una milanesa de soja, una hamburguesa de soja, o del alimento que consumimos, por ejemplo, un pollo, un cerdo, etc. Y después hay otro interviniente en todo este ciclo, que es la abeja, que pecorea en distintos lugares para buscar néctar, para generar la miel en la colmena, y que de hecho ya sabemos que también movilizan los plaguicidas, y muchas veces hemos encontrado en miel la presencia de distintos plaguicidas. Bueno, nosotros volvemos al suelo. Este es un trabajo que hicimos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Los puntitos que ven ahí son los lugares de muestreo de cursos de agua superficial, campos de productores, y también muestreamos los sedimentos de esos cursos de agua superficial. Y lo que aprendimos en el 2013 es que en el caso del glifosato aparece con mayor frecuencia o está más detectado en el suelo, en el sedimento y en el material particulado disuelto en el agua que en el agua misma. Esto para nosotros es muy importante porque tenemos que saber cómo mejorar el sistema para que no se produzca esta degradación. Entonces, en este siguiente trabajo pudimos darnos cuenta en 6 ensayos de larga duración de INTA que básicamente la mayor concentración de este plaguicida está en los primeros 2 centímetros del suelo. El 70% está en los primeros 5 y se va diluyendo en profundidad. Eso nos importa por los 2 procesos de degradación que les conté antes. Por un lado, el suelo más superficial es el que puede volarse o transportarse con el agua a los cursos de agua superficial. Cuando hablamos de suelo que vuela
esto se midió en el oeste del país, vimos que el material que vuela está enriquecido con glifosato y a más altura de muestreo ese enriquecimiento es más elevado. Esto es importante porque yo no soy médico y ustedes me lo dirán unos años más adelante, pero aparentemente nuestro sistema respiratorio puede filtrar el suelo, pero no las partículas de menos de 10 micras. Entonces es una forma de ingreso al organismo el que se esté respirando ese suelo enriquecido con un producto que la Organización Mundial de la Salud declara probablemente carcinogénico. Respecto de lo que hablamos de erosión hídrica, acá les quería simular un cultivo en pendiente. Eso es la siembra directa con las plantitas, hacemos la pulverización. La siembra directa genera una capa que es un poquito más impermeable, es decir, todo el agua que cae ahí no necesariamente ingresa en el perfil del suelo. Entonces esa capita genera un escurrimiento, que es el que yo les contaba, que termina en el curso de agua superficial. Y eso nos lo dimos cuenta porque pudimos medir en un flujo o en un evento de flujo una concentración de 4 microgramos por litro que no lo veíamos en el flujo base, cuando el arroyo está en estiaje sería. En este trabajo intentamos ver qué pasa cuando se aplican los plaguicidas en el sistema agroindustrial, que todos conocemos, el mayoritario en superficie, respecto de una transición agroecológica, que es aquella en la que hay diversidad de especies, en la que no se aplican los plaguicidas porque uno intenta que el control de las malezas se haga por sombreado, por ejemplo, de una especie con otra, o que el control de un determinado insecto se haga por competidores con ese insecto, ¿no? Que actúe la ecología. Y vemos lo que vimos antes, que justamente hay más concentración en el agroindustrial y más en superficie, pero ustedes vean que el agroecológico prácticamente no tiene glifosato. A esto le sumamos datos económicos y vimos que era posible que el suelo tenga menos concentración y que el bolsillo del productor esté un poco mejor dotado de pesos, en este caso, o de dólares, en lo que comercialice. Hemos trabajado en algunas otras cosas, por ejemplo, comparando en el norte del país los procesos de degradación por microorganismos de estos plaguicidas, con la aplicación de vinaza, que es un subproducto de la caña, que aumenta el contenido de materia orgánica del suelo y por lo tanto podría aumentar la degradación de esos plaguicidas aplicados, lo que genera también otro problema, que es que las malezas no son controladas y por tanto buscan los productores otro paquete tecnológico para aplicar. Este estudio lo hicimos acá en el sudeste de la provincia gracias al envío de un montón de muestras de las comunidades, muestras de agua, y vimos que en esta zona hay un rango de entre 0 y 31 plaguicidas diferentes en un vasito de agua de una comunidad. Los 4 residuos de plaguicidas más frecuentes son herbicidas y hay un insecticida, El 89% de las muestras tuvo al menos un residuo de plaguicidas. Eso quiere decir que cada uno de nosotros estamos en contacto aunque no sepamos. Es ese etiquetado que no existe, ¿no es cierto? Estamos en contacto cuando tomamos un poco de agua y estamos en contacto cuando comemos algunas cosas de moléculas generadas para matar alguna otra forma de vida, pero que puede afectarnos, ¿no? Y de lo cual hay algunos estudios, pero no tantos como uno quisiera para empujar leyes. Bueno, esto lo paso porque está resistivo a que lo muestre. Esto es Santiago del Estero, también es agua de consumo. Ahí la población, a diferencia de nosotros, toma el agua de aljibes que colecta de los techos. Es una zona donde llueve bastante poco, así que se aprovecha el momento de lluvia para colectar.
También se toma de reservas de agua, se transporta el agua desde esas reservas con bidones que muchas veces vienen de la aplicación de plaguicidas, ¿no? Y lo que vimos ahí es que hay entre 5 y 17 moléculas diferentes en un vasito de agua de los que toma esa población. Es un cóctel impresionante y el mundo se está preguntando qué pasa cuando estamos expuestos a esos cócteles, en este caso del agua del mate, del agua del té, del agua sola, del agua con que preparamos un biberón. Y bueno, después de los alimentos les cuento un poquito acá. Esto está hecho solamente para glifosato, es una pirámide invertida de concentración en base logarítmica y ubicamos acá con datos de la bibliografía y datos medidos por nosotros, qué es lo que encontramos en cada rango de concentración. Las aguas de lluvia, la orina, el agua superficial o el agua de pozo están entre 0,1 y 10 microgramos por litro reportado en bibliografía internacional y nacional. El huevo, la miel, la leche, la cerveza, el algodón, algunas plantas acuáticas están entre 10 y 100 microgramos por litro o kilo de glifosato. El suelo, que se erosiona hídrica o eólicamente, está hasta en 1000 microgramos por kilo en este caso. El suelo en sí mismo, y en este caso ya les cuento que son valores de los residuos de plaguicidas mínimos que declara la FAO, encontramos las otras matrices alimentarias. Es decir, eso creo que todos lo saben, hay un nivel mínimo de residuos aceptables, pero en ese nivel mínimo de residuos aceptables que fija FAO, no intervienen ustedes como futuros médicos, no son ensayos que se realicen con su participación, son ensayos que se realizan casi exclusivamente con nuestra participación desde la agronomía, aplicando un paquete tecnológico, viendo qué queda en ese paquete tecnológico y poniendo ahí el nivel. No sabemos si estos 100.000 microgramos por kilo en, por ejemplo, el maíz, hacen mal. Lo que sabemos es lo que queda luego de hacer esa producción. Entonces ahí se necesita investigar bastante más, porque no estamos hablando solo de glifosato, sino de todos los que aplicamos, de esos inmensos cócteles que nos quedan ahí adentro. ¿Y por qué eso está tan claro? Porque hay un señor, Curra, en el 2015, que hizo una revisión y vio cómo el límite de residuos va aumentando en función de la aparición de nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en Brasil aumentó con un factor por 50, en Europa por 200, en Estados Unidos lo duplican. Eso no está siendo investigado por las ciencias médicas. Exposición a plaguicidas también se han visto en otros informes. Por ejemplo, SENASA en el 2018 sacó un artículo, un informe que luego fue un artículo, donde ve que hay 80 agroquímicos diferentes en nuestras frutas, verduras. Algunos están permitidos, pero no cumplieron los tiempos de tolerancia. Otros no están permitidos, son desvíos de uso de una práctica. No debiera aparecer, por ejemplo, atracina, suponete, en banana y por ahí aparece. Es decir, hay mucha desprolijidad en el sistema. También se ha documentado en granos de café. Esto que yo les pongo, si bien no tiene la cita bibliográfica, son publicaciones científicas en el área de la agronomía, ¿no? Se ha reportado también en la miel. Se ha reportado en material hospitalario y de higiene femenina en este caso. Esto fue descubierto de alguna manera por un colega, Damián Marino, que trabaja en La Plata. Quería medir la deriva
y buscó un elemento en el que se pudiera medir que no tuviera nada, eligió gasa, la colocó y la gasa tenía, entonces empezó a explorar esa línea y vio que gasa, algodón, etcétera, tenían plaguicidas. Nosotros tomamos el tema internamente, estuvimos viendo con cultivos industriales de INTA qué era lo que estaba pasando, se hizo un relevamiento bastante exhaustivo y encontramos algunas puntas de hilo para entretejer prácticas que redujeran esa cantidad. Ahora, es un proceso de investigación, no es un proceso socialmente discutido. Bueno, a esta persona creo que todos la conocen, o si no, debieran conocerla. Es un médico que es endocrinólogo, que empezó a trabajar el tema de los plaguicidas y la exposición de los pueblos. Falleció, pero dejó muy motivada a toda una comunidad de científicos en el marco de la ciencia digna. Yo les sugiero que si no lo conocen, busquen un poquito, porque es muy interesante su labor y también describe bastante bien a qué se enfrentan algunos de los que algunas veces vemos que hay que corregir cosas. Bueno, las comunidades se han movilizado, nosotros recibimos muchas muestras de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y de fuera de la provincia de Buenos Aires, pero creo que el disparador más importante fue este juez, Villafuerte Russo, que en primera instancia lee la Ley General del Ambiente y el principio precautorio y progresivo, etcétera, de una manera diferente y hace caso a los reclamos de esta mujer que aparece en la primer foto, que es una ciudadana que estudió Derecho para defenderse de lo que ella consideraban atropellos sucesivos del sistema agrario hacia los barrios donde estaba viviendo. Otras comunidades, bueno, Necochea, Tandil, Lobos, todas estas comunidades se han organizado de alguna manera para empezar a mirar algo que el Código Alimentario Argentino no está reglamentando, que es ver qué presencia de plaguicidas y en qué concentraciones tenemos en nuestras muestras de agua. El Código Alimentario actual tiene una lista de plaguicidas que se determinan, pero el único de uso actual dentro del listado es el 2,4-D. No estamos monitoreando en ninguna comunidad, grande o pequeña, las concentraciones de atracina que se usan mucho, de glifosato que se usan mucho, de metsulfurón que se usa mucho, de metalaclor que se usa mucho, y estos son o disruptores endocrinos o probablemente carcinogénicos. Es muy importante que podamos incluir o ampliar el listado para estar seguros como población. Y además para llamar de alguna manera la atención cuando uno tiene, en el caso de ustedes que van a ser futuros médicos, alguna problemática rara, asociar al individuo con el ambiente en el que está. Muchas veces eso desde las ciencias médicas no está del todo desarrollado, me parece, y es un punto súper importante. Dentro de nuestro ambiente laboral, bueno, nosotros hacemos algunos talleres para discutir este tema, en el que intentamos que el abanico de participantes sea amplio. Yo trabajo con los que generan estas prácticas agrícolas, entonces es importante escucharlos, pero también es importante escuchar a las comunidades que están damnificadas por las prácticas y que no forman parte de su vida cotidiana, ¿no? No debería suceder que un individuo esté preocupado por el agua que toma, debería estar claro que la toma en condiciones. Y con los alimentos lo mismo. Bueno, hemos generado algo de material, en algún momento estuvo censurado un ratito, después se desbloqueó la censura. Hacemos talleres de amplia participación, en este caso son personas interesadas de alguna manera en la reducción del uso de los plaguicidas. Intervienen diferentes roles, por ejemplo, las empresas de proveedoras de insumos, los productores mismos, los consumidores. Y lo que nosotros notamos es que cuando uno
piensa en la presencia de plaguicidas en el propio cuerpo, que yo hasta ahora he trabajado siempre con el ambiente. Entonces, lo que decimos es, bueno, está presente en el agua, o está presente en el suelo, o en los alimentos, pero no en el cuerpo. Y ahora que podríamos empezar a mirarlo con más detalle, esto de que tengamos en nuestros cuerpos presencia de plaguicidas, la interpretación de cómo proceder cambia un poquito, porque puedo ser yo, vos o el otro. Entonces ya no es un suelo y se le afecta a los microorganismos, es uno mismo y afecta a sus propios microorganismos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí cambia un poco, pero ustedes ya saben que cuesta también un poco. El conocimiento científico está, pero no se lo valora del todo, y eso lo vemos también en estos talleres. La gente no se lo apropia y lo utiliza, no reclama su derecho. Y después, lo que más fuerte sale es que hay diferentes intereses que están por encima de ese conocimiento científico y que dificultan muchísimo nuestra recomendación insistente de que se reduzca el uso de los plaguicidas en el sistema agropecuario. Ese link que ven ahí es una plataforma de partes interesadas en la que pueden participar, si desean. Y dejo la presentación. Bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Por un lado, y desde el suelo, empezamos a estudiar la posibilidad de absorción y traslocación de plaguicidas en especies de consumo fresco e industrial. Estamos haciendo ensayos para ver si es posible la absorción, por ejemplo, por una raíz como la zanahoria, que luego vamos a consumir. ¿De qué plaguicidas? Porque muchas veces el productor no lo aplica en el cultivo en sí, pero sí existe un nivel base en el suelo y ese es el que queda incorporado al vegetal que luego consumimos. También tenemos un trabajo de investigación para ver qué es lo que pasa con estas bebidas que se producen con toda la producción que no entra al mercado de fruta y verdura, sino que porque está deformada o por alguna razón se utiliza prensada, se hace jugo y después ese bagazo que queda con concentraciones de plaguicidas se podría incorporar a esta industria de procesados que describía mi compañero anterior, como por ejemplo una barrita de cereal que tiene frutillas, ¿no? Esas frutillas desecadas ahí. Esto es un trabajo de biofilms. Podemos profundizar en algún momento si quieren. Participamos en algunas propuestas que tienen que ver con esta sede. Acá hay una listita de algunas publicaciones del último año, si quieren revisar o las puedo facilitar. Y bueno, y el equipo de trabajo desde hace más de una década recomienda reducir y diversificar la producción, profesionalizar nuestra actividad, porque está muy asociada a la venta de los insumos, por ahí, actualizar los límites de residuos, incorporar los plaguicidas de uso actual en los listados de monitoreo de agua y fortalecer el rol de nosotros como servidores públicos en este ambiente científico-tecnológico. Disculpen que me pasé y muchísimas gracias por su atención. ¿No? Bueno, muy cortito, me parece que amerita comentarles brevemente para darle paso a Ale, que va, creo que, a integrar holísticamente y a darle sentido un poquito a esto, porque ustedes también se preguntarán, ¿no?, qué tanto tiene que ver el suelo y la vida del suelo, pero creo que Virginia dejó claramente ahí en evidencia lo que significa la industria química para producir materias primas que después van a ser los alimentos ultraprocesados de los que hablaba Sonia. Es decir, todo se vincula, ¿sí? Desde el inicio de la actividad agrícola en ese suelo, que es nuestro suelo, a donde después... Por eso les recomiendo... Bueno, Virginia es una de las investigadoras hoy de mayor relevancia a nivel mundial y ha tenido y tiene en este momento una censura muy importante por parte del INTA Nacional, ¿sí? Por eso ella no lo puede decir, porque está, entre otras cosas, bueno, le han coartado su libertad de expresión.
Y ese trabajo en el que está interviniendo, que hoy el INTA nacional, digamos, de alguna manera la administración del Poder Ejecutivo Nacional decide que no, pero en realidad por las presiones de las corporaciones principalmente, entiendo yo de una opinión personal, es una asociación de 10 países de la Comunidad Europea que quieren saber cuál es la realidad hoy y las consecuencias de haber recibido la imposición o la implantación de la agricultura industrial dependiente de transgénicos y agroquímicos. Entonces, básicamente observar la matriz civilizatoria dependiente de la industria química, ¿no?, que tiene que ver con desde los conservantes de los alimentos a los transgénicos iniciales, los agroquímicos, la farmacología, etc. Y ahí me parece que es importante la visión de Ale de la transmisión del conocimiento de la medicina ancestral. Así que bueno, simplemente eso. Les recomiendo que bueno, conocemos, digamos, distintos trabajos de distintos estudiantes que van a campo, que van a trabajar al territorio, y es importante que bueno, que ya están trabajando sobre la problemática de agroquímicos, la alimentación, etcétera. Y les recomiendo mucho que tengan presente, bueno, acá Virginia nos puede facilitar este documento, y les recomiendo que busquen Virginia Aparicio o Proyecto Spring, y busquen también plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente. Es importante tener en cuenta que se aplican 500 millones de litros de agroquímicos en la República Argentina. Entonces todo eso es con lo que convivimos, ¿sí? Y partimos de la base que son probablemente carcinogénicos, mutagénicos o genotóxicos. Vale. Me parece tan valioso haber tenido estas dos expositoras, ¿no? Porque de todo lo que hablaron, por ahí Sonia, uno dice, bueno, es nutricionista, y por ahí Virginia que nos dijo, es tan ajeno, es tan médico todo lo que hablaste, Virginia, porque a ustedes les va a tocar como profesionales de la salud el concepto que si nos ponemos a reflexionar, la OMS nos tiene que venir a contar que hay una sola salud. ¿Cuánto fue que nos divorciamos de la naturaleza? ¿Qué nos pasó como seres humanos para que tengamos que entender, por un lema de la OMS, que somos una sola salud? Que no puede haber salud en un ambiente enfermo, en una comunidad enferma. Si enfermamos el suelo del que habla Virginia, es el 95 o más % de nuestro alimento. Entonces, ¿cómo podemos habernos escindido tanto y pensar que podemos ser saludables si todos los seres que nos acompañan en este planeta no son saludables, si tenemos cría intensiva de ganado con un 80% de antibióticos en esa cría intensiva, si comemos comida que está llena de herbicidas y como también comentaban esto, ¿no? Esto de que ¿cuánto es la dosis mínima? Pero cuando vean fármacos van a ver que no importa la dosis mínima, también importa cuánto tiempo estamos expuestos, qué interacciones tiene cada una de estas cosas, ¿sí? Y como hablaba Sonia, ¿qué estamos comiendo? ¿Sí? ¿Qué comemos? ¿Comemos lo que compramos en el súper? ¿Comemos productos que vienen en paquetito? ¿Sí? Bueno, todo me parece que haciendo un raconto de todo esto, yo les iba a hablar de microbiota y alimentación. Bueno, sabemos que ese es otro ecosistema olvidado. Siempre hicimos la batalla, la guerra a las bacterias, al mundo microbiano, y ahora nos tenemos que dar cuenta que si no tuviéramos esas bacterias y si no tuviéramos los genes de esas bacterias y de todo, de los virus, de las arqueas, de los parásitos, de todo lo que nos acompaña como un mundo invisible, nuestro código genético no funcionaría. O sea, el código genético de ese mundo invisible es el que va a encender o apagar nuestro propio código genético, ¿sí? Por ahí los de tercero ya están hartos de que les diga la misma frase, pero a mí me parece una frase muy gráfica, la de Lesio Fasano, que es un gastroenterólogo que se ocupó de estudiar muy bien la microbiota, que dice que cuando nacemos nos regalan un piano, eso es nuestro genoma, pero el que se sienta a tocar el piano es el genoma de nuestro mundo microbiano, ¿sí? Así que salga la mejor o la peor. ¿Cómo? Sí. Ponelo por
A ver si... Si no, no se vale. Sí, igual vamos a tardar más tiempo y me parece que está bueno esto. Yo después les dejo la presentación y me parece que lo bueno de esto es poder hacer esa integración de por qué tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar los médicos, los agrónomos, los veterinarios, las nutricionistas, las trabajadoras sociales, todos, ¿sí? Hasta que no entendamos eso, también se va a dificultar, porque si cada uno está en su compartimento estanco, no vamos a poder hacer políticas públicas. Entonces, miren todas las enseñanzas y todo lo que podemos resumir de lo que nos fueron hablando hoy. Y por ahí, para no defraudar mi salud integral de la mujer, que es la asignatura aparte de ecología, que bueno, que eso también, ¿no? Ayer Sonia decía, tienen que estar contentos de la currícula innovada. Y para mí es un gran orgullo pensar que nosotros tenemos materias optativas como ecología, en donde todo esto lo vemos y yo creo que les llega, me levantará en la mano alguno que cursó ecología, esta manera de producir, ¿no? De producir, que es una manera extractivista de producir enfermedad. Entonces eso también lo tenemos que conocer, no podemos ser ajenos a eso. Y bueno, y en salud integral de la mujer, con esta microbiota maravillosa, saben que las mujeres tenemos una microbiota más diversa que los varones y en mayor cantidad porque somos guardianas de la siembra y tenemos que sembrar a nuestros hijos. Y bueno, cómo hay que cuidar los 1000 días, los primeros 1000 días, porque todo esto de lo que hablaban, ¿no? De esa degradación del suelo, de los ultraprocesados, de todos los contaminantes que también lamentablemente tenemos estudios que llegan a la placenta, que llegan a la leche. Entonces, bueno, ese es un motivo también que les incumbe como profesionales de la salud. Otra de las cosas que mezcla todo, ¿no? Porque también decía Sonia que la leche materna, ¿no? Es el primer alimento. Entonces, que también está repleto de microbiota. Antes se pensaba que eran territorios estériles donde no había ningún microorganismo, y ahora no solamente, y rescatando también a las medicinas tradicionales que decían que la leche materna hace 5000 años decían que era un tejido vivo y muchos se reían. Bueno, ahora sí sabemos, es un tejido vivo, tiene no solamente microorganismos, sino que también tiene células inmunes, células totipotenciales, células madre. Entonces es vida, es vida y siembra vida. Y lo que nos ofrecen los modelos productivos actuales es muerte, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos medicina porque estamos del lado de la vida, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Y para que no sea algo terrible y decir, uy, bueno, entonces está todo mal, no podemos hacer nada, ¿qué vamos a hacer? El cambio climático nos puede, nos va a poder amedrentar. Bueno, no nos tiene que amedrentar, ¿sí? Porque una de las cosas, y bueno, Lucas es uno de nuestros profes también de ecología, y la última parte, el último módulo, siempre vemos cómo las comunidades se empoderan sabiendo sus derechos, sabiendo sus leyes, cómo nosotros también tenemos que saber nuestras leyes, como la de etiquetado, o sea, es nuestra responsabilidad, porque nosotros tenemos que hacer ver qué importante que las leyes están y que a veces no se regulan o no se controlan, y bueno, somos agentes, no solo somos médicos, somos también militantes de que esas leyes se controlen, ¿sí? Y que lleguen y que se puedan hacer cumplir los derechos. A ver, ¿qué otra cosita? Bueno, y lo más importante, para dar un marco de esperanza y de que se puede, ¿sí? Si bien hay muy pocos emprendimientos en los cuales, o por eso poco representativos, pero cada vez son más, ¿sí? Y también nosotros como médicos y como futuros médicos y como profesionales de la salud, como comunidad y como vecinos, los tenemos que empezar a conocer,
porque hay mucha gente que se rompe el alma para que nosotros tengamos alimentos de verdad y tienen que pagar alquileres exorbitantes y muchas veces los cambian de lugar y tienen que salir, llueva, truene, a prepararnos ese alimento saludable en donde tratan de transicionar, de no poner biocidas que yo le puedo decir agrotóxicos, porque algo que mata la vida es un tóxico. Entonces, tenemos que conocer, acá yo les traigo varios emprendimientos locales, productores agroecológicos MDP, Ángel, que se llama Ángel, justo el que me trae el bolsón, o sea, porque es un ángel de la guarda, de la salud, la red agroecológica MDP, las chicas, o sea, la red agroecológica MDP, Che Verde, Aflora, que estuvieron ayer, son un grupo de mujeres, son cooperativistas, que tratan de, no son productoras, pero tratan de lanzar diferentes productores locales o que por ahí están en otra zona del país, pero sabemos que tratan de producir de la mejor manera, de la manera más sana, para que nosotros tengamos eso en un bolsón, en una forma de comercialización que pueda llegar hasta nuestra casa, ¿sí? Los chicos de Cinco Surcos, que hacen todo lo que es frutos rojos, la gente de La Pay, que está por el sur, Granja La Piedra, que ayer preguntaban, porque estábamos hablando de probióticos, y bueno, también saber también como médicos que no caer en que si hay una enfermedad y tengo una disbiosis intestinal o una disbiosis, o sea, una alteración de la microbiota, lo voy a curar con un fármaco probiótico, ¿sí? Acuérdense que el alimento también puede tener probióticos y elijamos eso, ¿sí? Obviamente sin desprestigiar que, bueno, genial que también haya otros más específicos y que podamos comprar en la farmacia, pero tenemos un montón y nos ha acompañado durante toda nuestra vida, vidas pasadas, los alimentos fermentados que han acompañado a la humanidad, como el yogur, como los quesos, como la chicha en Ecuador, o en Latinoamérica, pero bueno, la más rica que tomé fue en Ecuador. Otros que por ahí no son más ajenos, pero que también cada vez están cobrando más vida, como el kimchi, como el chucrut, que por ahí alguien ha comido también, como la kombucha, como el kéfir. Y esto de la biodiversidad, pero yo les traía esto de la biodiversidad, ¿no? Porque si yo necesito un montón de microbiota biodiversa, que es lo que me asegura la salud, porque si no va a crecer alguna familia que va a ser la patógena y va a tomar el mando, entonces si yo necesito microbiota diversa, no la puedo tener si no hay suelos biodiversos, que el microbioma del suelo es lo mejor, digamos, porque es riquísimo, pero lo estamos depredando, ¿sí? Entonces necesitamos alimento biodiverso, pero ver esa pirámide donde los alimentos eran los más biodiversos, o sea, todas las frutas, verduras estaban en el rango mayor, requieren de que no nos deprimamos, que nos pongamos a laburar y empezar a comprar a productores, a ver qué es la agricultura familiar, a empezar a meternos en ese tema, porque como profesionales de la salud es un tema que nos convoca urgentemente. Así que me parece por ahí que estaría bueno si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar, no se pierdan el lujo de expositoras que tuvimos, así que si alguien tiene alguna duda o quiere decir alguna reflexión, ¿cómo se sienten con esto como futuros médicos, ¿no? ¿Les parece importante esto en las currículas? Pues a mí me parece que es sumamente importante que todo esto esté dentro de las currículas médicas. Y agradezco a la Escuela Superior de Medicina, que realmente siempre me enorgullece, porque me parece que estamos haciendo un camino importante. No paso más chivos. Uy. ¿Qué estudios nos podés contar? Si no hay estudios. Seguramente que sí hay estudios, pero yo no los he relevado.
Recientemente hicimos un monitoreo en leche, pero de animales, y los plaguicidas que quisimos determinar no aparecen en concentraciones importantes, digamos. Son todos residuos que están al límite de detección. Perdón, que hablo bajito. Pero sí hay bibliografía en la que hay relevamientos. Digamos que como yo voy más para el lado del suelo y la producción verde, no te puedo sacar esa duda. Perdón. En la leche, si quieren aclarar, ahí en Río Negro se hizo ahora ignoranza. Sí, en la provincia de Río Negro creo que hicieron un estudio en placentario, digamos, de placentas, y creo que también en la lactancia. Pero bueno, se puede chequear, pero hay estudios recientes de este año. ¿Han tenido contacto con alguna persona que haya tenido alguna problemática relacionada con esto? Cuando yo fui a hacer el CFI, elegí el centro de Félix Urcame, que hay un tema de la fumigación. Me pareció muy bien el centro de fomento junto con el centro de salud, la salida y todo, para arreglar la cuestión de la fumigación que estaba afectando mucho la salud de todos los habitantes allá. Entonces hubo como un encuentro, arreglamientos y todo, con abogados, con médicos, para arreglar la cuestión de la fumigación que estaba ahí totalmente ilegal. Entonces, esto fue. Quería preguntar si existe una ley, me parece, porque yo lo vi en la secundaria, que prohíbe fumigar a determinados metros de una población. No sé bien cuál es. La regulación sobre distancias es bastante compleja. El Poder Judicial hasta el momento viene estableciendo distancias entre 500 y 1100 metros en todo el país. Y la semana pasada, en el Congreso de la República Argentina, el Congreso Nacional, un diputado, Burjaile, que era ministro de Agricultura en el gobierno del expresidente Macri, presentó un proyecto para unificar todas las distancias en toda la República Argentina a 10 y 45 metros, 10 terrestres, 45 metros aéreas, lo cual significa que la Corporación Agrobiotecnológica, a través de sus representantes, en este caso este diputado, quiere quitar esa protección que el Poder Judicial en distintas provincias ha establecido para distintos municipios. Por ejemplo, en General Porredón, en este municipio hay 1000 metros de distancia. En Tandil hay 500 en todo el partido. En Benito Juárez hay 500, en Mar Chiquita hay 1500, en Córdoba hay muchos casos de 500, 700, 1000. Y con esta ley lo que pretenden es borrar toda esa protección y regresar, digamos, a un estadio anterior de poder fumigar a esta distancia. No sé si responde la pregunta, pero bueno, una ley específica es esta que se intenta ahora aprobar. Y hay otras leyes que están saliendo de fomento de la producción orgánica y agroecología y demás, como para contrarrestar esa situación. Me gustaría que les compartieras brevemente cómo fue la medida cautelar, digamos, que vos pudiste interponer respecto del trigo transgénico, porque me parece interesante, a mí me da, por un lado, alegría y orgullo de que, digamos, un docente de la escuela pueda interponer una medida que de alguna manera pone un stop o que intenta frenar algo que sabemos que está ocurriendo. Y si nos contás cortito, si te parece, en qué consiste la medida. Sí, cortito en realidad, porque esto da para mucho. Me aprovecho y me siento al lado de Virginia, que no la veo nunca, y estoy muy contento de que esté acá. En realidad, esto es un tema de larga data. La agricultura es una práctica milenaria, y si algo que hacemos todos los seres humanos es alimentarnos. Entonces, imaginen la significancia que tienen, y después lo que nos compartió Ale ahí en el cierre, de la vinculación de lo que contó Sonia, del final de todo ese procesamiento de esa agricultura, y lo que cuenta Virginia del principio de la agricultura para generar lo que ingerimos en nuestros organismos, ¿no? Y lo que ingieren los alimentos de los cuales nosotros nos alimentamos. Brevemente, el trigo refleja un poco toda esa manipulación de nuestra alimentación, porque ensayan en Argentina, como quinto productor de transgénicos del mundo, ensayan el primer trigo transgénico del mundo.
Entonces, a través de un representante local, ensayan ese trigo acá. Lo que hicimos fue vincular a las comunidades que vienen trabajando hace mucho tiempo en la defensa de los territorios y las poblaciones, y esas mismas comunidades conscientes de este proceso, y además que fomentan la agroecología, vinculamos en una acción colectiva, en una acción de clase que sería hoy, una acción colectiva en donde acudimos a la justicia a decirle, este trigo es peligroso, este trigo está, digamos, en ensayos, bueno, puede significar alteraciones, digamos, en el organismo vivo del ser humano, porque otros estudios científicos ya advierten en Universidad de Caen en Francia, en Flinders en Australia, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, en distintas universidades, en Canadá, en Brasil también existen estudios, que la ingesta en organismos vivos de transgénicos asociados a bajas dosis de agrotóxicos generan carcinogenicidad, mutagénesis, genotoxicidad. Bueno, interpusimos esa acción, cayó por suerte en un juzgado que fue permeable, gracias a Dios el juez estaba jubilando y pudimos, bueno, nada, sensibilizarlo con la realidad que implica que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestra comunidad, todos estamos incorporando todos estos alimentos a nuestros organismos y realmente no hay un estudio epidemiológico que asegure la inocuidad de esas prácticas. Todo lo contrario. O sea, el estudio SPRINT, en el que participa el equipo de Virginia del INTA Balcarce, que participa junto con 10 países de la Comunidad Europea, refleja que los agrotóxicos están en todos lados. O sea, en todos lados, en todos lados. Imagínense, todos lados. O sea, en la orina son las heces, es en la sangre, y eso refleja que está en el aire, está en el agua, está en los alimentos, está en todos lados. Entonces, bueno, y como para aclarar lo del trigo, logramos una medida cautelar que prohibía, digamos, ¿sí?, la comercialización de esos ensayos que ya existían. En el tiempo se sostuvo, pero bueno, después de las presiones y demás, el juez se jubiló, ingresó otra jueza, y esa medida cautelar bueno, le quitaron su vigencia, su validez, pero confiamos, la causa sigue igualmente, pero confiamos que va a tener una sentencia favorable, probablemente que en la Suprema Corte de la provincia, porque la Corte de la Provincia de Buenos Aires viene sosteniendo numerosos fallos que confirman esta distancia que preguntaba nuestra compañera recién, de alejamiento de las fumigaciones. La Corte de la Provincia viene diciendo que mínimamente 1000 metros, confirmando algunas ordenanzas y procesos locales que esperamos próximamente poder expandir a toda la provincia. O sea, que la protección de 1000 metros sea para todas las comunidades de la provincia y no sea solo para pocos municipios que han pedido esa protección. Espero haber sido claro y bueno, cualquier cosa, no sé si ya es la hora, pero cualquier cosa, estamos acá igual. Bueno, les agradecemos la